Buenos días. Buenos ¿La días. puedo agarrar? ¿Los que guste? Son gratis. De este lado hay uno. Este habla sobre la Biblia, ¿ah? Sí. Muy importante. La Biblia dice muchas cosas. Sí. Sí, pues Le han ofrecido. ¿Usted ha estudiado la Biblia? sí, yo la tengo, la empecé a leer no tiene mucho, hace unos, pues será en el 2013. La empecé a leer y me gustó y cambió mi vida aparte de eso. Porque ahí, cuando antes de leer la Biblia, pues yo tomaba, me emborrachaba, pero no así como loco, ¿no? Pero sí me emborrachaba ahí, ¿no? Y vi ahí que dice que los borrachos no eran el reino de los cielos, ¿no? Sí. Ahora los valientes, 6, 9 al 11. Ajá, entonces vi ahí que dice los borrachos y wow, Dios prohíbe que borremos, que nos emborrachemos, ¿no? Dejé de tomar. Yo decía malas palabras y ahí dice Cristo que pues que por nuestras bocas, nuestras palabras seremos juzgados. Y si digo malas palabras, pues me van a juzgar como que algo hice mal, ¿no? Porque por las palabras buenas no hay castigo, de aliento. Entonces leo, sí, cambió mi vida la Biblia, la palabra de Dios, y me gusta leerla. Fíjese Aparte que cuando uno lee la Biblia, muchas personas a veces tienen el concepto de que dicen, no, es que me voy a cambiar de religión. Pero lo poco, mucho que la persona, cuando no tiene un conocimiento de la Biblia, se acuerda de Dios, cuando lee la Biblia pasa eso que usted está experimentando. Dice, bueno, si esto no le agrada a Dios, yo no lo voy a hacer. Y si yo quiero tener una comunicación con Él, no lo voy a hacer. sí. Y no se va a cambiar de religión. Se va a pegar a lo que dice la Biblia. Sí, de hecho, viste, yo era con creencia católica, ¿no? Pero era de los que ni iban a la iglesia ni nada, ¿no? Nomás cuando hacían el pozole para la Virgen, ahí se iba, el 12 de diciembre, ¿no? Entonces, ya dejé de creer eso y mi familia ya me cambiaste a otra religión, ya te lavaron el cerebro y no sé qué. Y yo les decía, bueno, miren, ustedes dicen que creen en Dios y yo también. Entonces me puse a leer la Biblia y la Biblia dice que no tengamos imágenes, que no la adoremos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a obedecerles a ustedes o a la religión? ¿O voy a obedecer lo que dice la Biblia? Si la Biblia, que es la palabra de Dios, les digo, dice que no hagamos imágenes, que no las adoremos. Y usted me dice, no, adóralas y vamos a comprarnos una. Entonces estamos en contra de lo que dice la Biblia, ¿verdad? De lo que dice Dios. Entonces, no, pero yo lo que me di cuenta es que no pueden ver o no pueden entender la palabra de Dios. Oídos no escuchan. Ajá. Tienen boca, no pueden hablar. Sí. Pero luego al final dice, y los que los hacen llegarán a ser igual que son iguales a ellos, ¿no? O sea, que dice Dios eso, ¿verdad? Sí. Y entonces yo les dije, mire, hay Salmo 115 en adelante. Ajá, en adelante. Y hay versículos que dice, el apóstol Pedro les dijo, es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Como gobernante que a los hombres. Así es, antes que a cualquier hombre, a cualquiera que me diga, haz esto, pero si es contrario a lo que dice la Biblia, no lo puedo obedecer. O creer, me dice, cree esto. No lo puedo creer, porque, pues, ya ve, usted mismo dice, ¿cuántas religiones hay? Muchas, ¿no? Ya cuando empecé a leer la Biblia, me llamó la atención lo de las religiones. ¿Cuántas hay en el mundo? Muchas. Muchísimos. Hay como 10,000. No, demasiadas hay, ¿no? Y el hombre en busca de Dios. Mire, sí, esas son las religiones, ¿no? Las religiones quieren, miren, que se lo cambien entonces por ¿no? Se ve interesante. Estas publicaciones, ese es el propósito que cumplen, ¿no? El que nos demos cuenta especialmente que uno tenga un conocimiento no es malo, sino al contrario. Ya ve que los niños cuando están chiquitos dicen, papá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pajaritos cantan? ¿Por qué esto? Y nosotros si tenemos algunas preguntas, como andamos, o el sistema nos ha presionado tanto,
que a veces si tenemos algunas preguntas decimos, no, pues ¿para qué lo pregunto? Si empiezo a leer la Biblia a lo mejor me doy cuenta de algo y no va a ser peor. O ahí se las dejo al sacerdote, al pastor o a quien sea, pero no las investiga uno. Y eso nos puede costar la vida. Sí, porque al menos usted, lo que yo entiendo, eso que ya entendió ahorita, le agrada a Jehová, ¿no? De que hay cosas que no son en registro, sino es pura tradición. Sí, o sea, mandamientos o enseñanzas de hombre, ¿no? Si uno, lo que acaba de decir, el dirigente o el que esté ahí enseñando de Dios, habla y habla y habla, ¿no? Pero para saber si dijo la verdad, pues vamos a la Biblia, tengo que leer la Biblia. Y eso es lo que invitamos a las personas. Miren, con este libro nosotros ayudamos a las personas, con este. ¿Ya no han tenido la oportunidad de ver los temas? Sí, una vez ahí lo tengo, me lo regalaron una vez, sí. Ajá. Sí. Entonces, ayudamos a las personas sin ningún compromiso, ¿no? No se cobra nada, la persona no pone nada más. Lo único que sí es como ahorita 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del tiempo que sea, ¿no? Sí. Pero con ese propósito, ¿no? De que la persona llegue a tener un conocimiento y vea esto, lo que usted ha entendido, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? No lo que otros dicen. Sí, ¿qué dice la Biblia? Sí. Y eso es lo que yo hallé en la Biblia. Hay 2 palabras bien importantes que menciona Dios seguido. Dice creerle, pero también obedecerle. Van 2 juntas, ¿no? Entonces, porque los demonios creen, dice ahí, pero no le obedecen a Dios. Hacen cosas, pelearon contra Dios y todo. Pues dice, no nomás es creer, sino obedecer. Y eso es lo que yo les digo a mi familia. Cuando me empecé a leer la Biblia y Dios me cambió, entonces les empiezo a hablar a veces, de vez en cuando lo que dice la Biblia, les digo. Siempre como enfocándoles sobre los ídolos, la idolatría, la enseñanza. Pues miren, nosotros hemos aprendido, y de hecho este libro aborda ese tema, y si usted lo analiza, hay otro que se llama también el amor de Dios, que utilizamos para ayudar a las personas. Está bien lo que usted, su buen deseo, ¿no? Pero ahí la información dice, claro, también basada con la Biblia, dice que cuando tenemos familiares así, uno tiene que usar la empatía. Sí, claro. Sí, la empatía, para que no los hagamos sentir, aunque sean nuestros familiares, ¿no? Sí. Para no hacerlos sentir mal. Entonces, y es bonito, ¿no? Porque dice que a veces, aunque sean nuestros familiares, pero a veces se enojan. Sí, se enojan, ¿no? Y cualquiera se Porque enoja. les dicen la verdad. Usted, por ejemplo, el tema de un ateo es que usted le va a enseñar que Dios existe y el ateo le va a decir que no existe, ¿no? Entonces ese es el tema que se le hablaría a esa persona que yo entendí, ¿no? A un budista, ¿no? Vamos a hablar de Buda, a ver si Buda resucitó, porque pone mucha fe en Buda, pero aquí vemos que Buda ahí está, su cuerpecito y todo, pero la Biblia dice que Cristo resucitó y no está su cuerpo. Entonces el tema con ellos sería, si esa persona le dan como deidad, como lo hacen Dios, pues no tiene que estar su cuerpo ahí, sino un Dios que está enterrado como que no tiene sentido, ¿no? Y le digo, por eso yo le hablo a mi familia de los ídolos, porque lo que ellos tienen aquí y aquí es los ídolos. Entonces es ahí donde Dios nos ataca. Dios, no nos ataca, nos hace ver que estamos equivocados. Quiere que veamos en dónde estamos equivocados, ¿no? Por ejemplo, a un borracho, si le decimos, mira, Dios quiere verte bien, no quiere verte muriéndote, no quiere verte que se te pudran los riñones por el alcohol. Por eso Dios prohíbe eso, ¿no? Porque el exceso es dañino. Y ese es el tema, digamos, que yo agarré con mi familia. Muchas veces. Y se enojan, pero le digo, eso es porque Dios, si tú leías los versículos, le digo que dice Dios que es abominación para con Dios toda aquella persona que hace eso, que pones a un muñequito y lo pintas y luego le das adoración. Dice Dios que eso es abominación. Imagínate, estamos haciendo algo horrible que no le agrada a Dios. Muchas veces somos, por decir, si hubiéramos nacido en Japón, sintoístas. Sí. Si hubiéramos nacido en Rusia, ateos. Sí. Si hubiéramos nacido en América, católicos, supuestamente, entre comillas. Por decir, muchas veces se trata cristiano cristiano, sí. En Estados Unidos. Por decir, en Asia, sí, todo eso. Sí. A veces la religión de uno es donde en el país o el continente donde está uno, ¿verdad? Sí,
ya ves, pues los judíos nomás tenían al Señor, a Jehová en el principio, después se contaminaron porque conocieron los otros pueblos, pero ellos nomás conocían a Dios, ¿no? Y le digo, eso es lo bonito. Lo primero que les advirtió Dios es, van a salir de aquí, pero lo primero que les dijo, no se hagan dioses, no se hagan imágenes, porque las van a ver cuando salgan. Sí. Esa es la advertencia principal, que no tengamos ídolos. Y luego, pero uno como dice usted, bueno, yo les enseño, pero contacto para que vean que... Para que los ayude. Exacto. Sí, porque si les enseño para hacerlos enojar no me van a escuchar. No, ponerlos en su lugar, como decía mi compañero, ¿no? Yo de ahí vengo, entonces ya sabes. Sí, exacto. Ajá, mírenme, o sea, yo ese ejemplo les doy. Miren, yo antes cuando les hablaba de Dios, nunca, nomás cuando íbamos al pozole hablábamos de la Virgen y todo, pero no les hablaba de Dios. Les hablaba de cuánto me había robado en el trabajo, que me había robado unas cosas que eran fáciles de robar y las vendí. Les hablaba de cosas malas. Les hablaba de la película de Terminator, cuántas veces mató gente, y puras cosas malas que no edifican. Ya, usted también ya está haciendo algo. Usted ya está defendiendo el nombre de Jehová. Sí, automáticamente ya les está predicando a su amigo. Cuando, sí. Ahora nomás le faltaría a usted que usted, o sea, tenga un conocimiento más amplio, nada más. Sí. Y ya está. Pues uno nunca termina de aprender. Dice mi mamá que tiene 75 años. ¿Sabes qué, hijo? Me invitó tu hermano, es cristiano. Adelante, usted puede decir. Oye, ¿cómo ves? Fui, me pusieron la mano. ¿Usted cree en Jesús? Sí, ya eres salva. Les decía, y yo me la creo tantos años así. No, yo creo que eso se gana. Así anduve en varias. Y sin presionarla, sin nada, estudiando, dice, no, pues ya me digo, no porque esté aquí, Sí. Ella ya tiene experiencia en andar en, ahora voy para acá, ahora para allá, ahora para acá, pero ya se dio cuenta. Dice, no, pues aquí es la verdad. Digo, no porque yo lo diga, sino la verdad está en la Biblia. Ahí está la Biblia. ¿Y sabe quién es la verdad? Ahorita que lo menciona, dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es la verdad. Quien diga, aquí es la verdad, no, nadie. Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Verdad? Entonces... Inclusive este texto me gusta mucho porque dice Jesucristo, oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Verdad? Y en otras dicen que no, que es igual. Pero aquí Jesucristo mismo está diciendo que su Padre es mayor. Sí, pues usted sabe, un papá es mayor que el hijo, siempre, ¿no? No, y que Jesús es Dios. Ajá. Bueno, a Jesús, cuando estuvo muerto, ¿quién lo resucitó? Sí. Dice, ¿de veras, verdad? Sí. Es una pregunta lógica. Sí, mucha gente fíjese, yo la he leído 3 veces la Biblia, entonces ya va para la 4ª, ¿no? Y como le digo, las 2 palabras que yo encuentro seguido, o que se ven, o que nos las da a entender de Dios, creerle y obedecerle. Hay que completar las 2 siempre, o creemos, pero también hay que obedecer. O obedecemos, pero no creemos, no puede ser, ¿no? Entonces, cuando dice Dios que Él es uno solo, que no hay dioses junto con Él, ¿no? Hay un versículo en Deuteronomio 32, me parece. Después no sé si lo vi. Rafael. Rafael, y entonces yo leí, por ejemplo, ahí donde dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. En la Biblia de ustedes dice, era un Dios, ¿verdad? En el principio la palabra ahí está hablando de Jesús. Sí, bueno, está hablando de Jesús, ¿no? Que está a un lado, ¿no? Y que dice, y la palabra o el verbo era un Dios, uno. Entonces, y dice que el verbo, la palabra, en el principio era el verbo. Y el verbo era... Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Algo así dice, ¿no? Refiriéndose a Jesús, ¿quién estaba? Ajá, exacto. ¿Quién estaba con Jehová? Con el Padre, ajá. Y en Deuteronomio 32, como le digo, no me acuerdo ese versículo, dice que no hay dioses junto conmigo, dice Jehová. No hay dioses junto conmigo.
Y ahí en la Biblia de ustedes, yo la leí la otra vez, una muchacha nos enseñó. Nos dijo, bueno, Jesús es un Dios, dice, pero es más pequeño que Jehová. Sí, sí. Pero en Deuteronomio, después, si quiere lo busca, dice, no hay dioses junto conmigo. Y ahí en la Biblia de ustedes dice que está un Dios más pequeño al lado de Dios. Eso, Jesús es Dios, pero... O sea, hay dos no dioses, pues. No o sea, como dice el registro bíblico, Jehová es el Dios que creó todas las cosas. Sí, Es el creador de todas las cosas. sí. Jesús ya ve que hasta el adversario se dice que es un Dios, ¿no? Sí. El adversario, o sea, Satanás, según a los Corintios 4:4. Pero un Dios falso. Ajá, dice que el Dios de este sistema de cosas. Entonces, Jesús, pues entendemos que es el Hijo, tiene mucho poder. Y la palabra Dios, pues es un título. Sí. Es un título porque no es O sea, para Jehová también es un título. Ajá, es un título porque... O sea, yo ahí lo que entenderíamos es que le estamos poniendo un título comparándolo con el diablo. Porque mire, en el caso de Jehová, si usted ve el Salmos 83:18 y en la Biblia católica también, usted va a encontrar que dice Yahvé y es lo mismo. Sí. Entonces, pero así como usted tiene su nombre, así como él, entonces tiene un nombre y el nombre de Dios es Jehová. Dios es un título como presidente, comandante, pero ellos tienen su Pero nombre. dice yo lo que leo en la palabra Dios, el Señor, Dios, el único, él se refiere que no hay más Dios, No. más que él. Sí, Entonces, Jesucristo es su Hijo. Que no hay más dioses. Sí. sino que uno solo. sí. Entonces, no podemos aplicar la palabra Dios en el sentido que él lo dice, uno solo, un Dios verdadero, único, creador. Sí. Pero si le ponemos Dios a Satanás, digamos, la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia lo Pero dice. no lo dice en el sentido de que como padre. No, es refiriéndose al tipo de lo que él quiso lograr, ¿no? Sí. Bueno, La honra, vamos a decirle así, sí. o el poder que él quiso tener. Como le digo, ahí en Juan 1 dice que está Sí. Jesús al lado de Jehová Sí. y dice que es un Dios. Entonces, si de acuerdo a lo que me dice que dice ahí, entonces hay dos dioses ahí. Pues, ajá. Este video habla de quién es el... No, pero mire, ahorita hablemos de los versículos de la Biblia, digamos. Le comento eso, que en Deuteronomio 32 dice que no hay dioses junto conmigo, dice Jehová. Y en Juan 1:1 dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Sí. Entonces ahí hay dos dioses. Bueno, Dice Jehová que no hay no. dioses junto Por eso conmigo. le digo, el indito es el amarillo, ese es a través del estudio, se va razonando, se va viendo lo que dice la Biblia. Pero fíjese, entonces, para poder entender esos versículos necesito yo eso. Sí, para que O sea, no es la suficiente la escritura. No, sí es suficiente, pero mire, qué bueno que usted tiene esa capacidad, principalmente, y lo felicitamos. Sí. La capacidad para reconocer que la palabra de Dios es la verdad. Sí, Ese es la algo- único que necesitamos, ¿no? Eso es algo. Esta publicación es una ayuda, es como este libro, es una ayuda para que usted va a ver cómo está encerrado. En este caso, nuestro ayudador es este libro Ajá. y no el Espíritu Santo. Digamos. Bueno, no, claro que sí, no. La publicación nos hace ver temas porque, como la Biblia, le digo, usted qué bueno que tiene esa bonita cualidad, Sí. ¿no? Pero no todos lo entienden, como no tiene figuras o no tiene... Sí. Si empezamos y dicen, al principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego empieza a ver de la separación de la tierra, cómo estaba y cómo era, y luego empieza a hablar ya de vegetación, de todo, Sí. empieza a hablar del hombre ya y todo, y de la creación cómo está, y usted ve y concuerda, ¿no? Pero es cuando ya lo entendemos. ¿sí? Cuando no lo entendemos, y luego ya cuando le empieza a hablar de genealogías, menos le va a entender. Cuando uno se familiariza con la Biblia y porque aquí lee los parrafitos, lo razonamos y nos manda los textos importantes que la Biblia. Por eso le digo, funciona entonces como nuestro enseñador sí, y no el Espíritu Es Santo. como en la universidad. Ya ve que en la universidad tenemos varias materias. Sí, sí. Mucha gente a veces dice, bueno, quiero de la creación, y otros no, que del final, del Apocalipsis. Entonces, son varios temas. Pero entonces, fíjese, ahí es lo que yo le decía sobre cuando empecé a ver sobre las religiones, ¿no? Que las religiones no les es suficiente la Biblia.
Porque en la Biblia dice, Mateo 3:16, dice, perdón, en Timoteo, dice, si es en Timoteo Toda 3:16, escritura es inspirada. en Santiago, ¿no? No me recuerdo. Pero dice en el versículo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo. Sí, Entonces, por eso le digo. la Biblia es útil para enseñar. Para enseñar. Si no nos sirviera la Biblia, Dios no nos hubiera dejado otros escritos aparte. No, la Biblia es Exacto, la base, ajá, es la base. Es la base, ¿no? Porque le estamos haciendo ver que temas así como esas preguntas que usted tiene, Sí. a través de un estudio se va viendo porque lees el contexto, o sea, te da la oportunidad de saber qué personaje. Si se habla de Abraham, si se habla de Lot. En si se este habla de caso el Matusalén. estudio es bíblico o estudio con otra escritura aparte de la Biblia. Usted utiliza su Biblia y la misma Biblia que... Porque usted como tiene. le digo, ahí dice que no habrá dioses junto conmigo, ¿no? Sí. Y en Juan 1:1 dice, y el verbo estaba junto con Dios, y el verbo era un Dios. Ahí hay dos dioses, ¿no? Sí. ¿Sería? No, Si sería... dice Dios que no hay dioses junto con él. Ajá. Entonces, ¿quién sería Cristo? ¿Qué ser sería? Si ahí dice que es un Dios. Sí. No, por eso, mire, si usted analiza Por los decir, temas... Sí. Es un tema, nomás de cuando muere un ser ídolo. Sí. Aquí el pasa? tema, digamos, que estamos Muertos. analizando es entonces de que si hay dioses junto con Jehová. De hecho, Jesús Ese sería el tema, De ¿no? hecho, Jesús se le dice, pues ahí en Juan 1, la palabra de Dios, refiriéndose que sí, Jesús es un Dios, pero no el Dios todopoderoso. O sea, hay dos dioses, pues. En el Ya caso- no habría un solo Dios. Bueno, el todopoderoso es Jehová. pero hay Jesús otro es Dios es un Dios que inferior. no tiene el mismo poder, porque lo dice la Biblia. Ajá. No le vamos a decir algo que no diga, porque si no, caemos como lo demás, ¿no? Sí. Nosotros le vamos a decir, y lo que dice la suya. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Sí, sí. Pero El creador, aquí, el creador de todas aquí las- digamos, lo que usted me está enseñando es como que hay otro Dios que es Pues, Jesús. Se le domina hacia Jesús, así. Pero el creador de todas las cosas es Jehová. Ajá. O sea, y Jesús de hecho, o sea, no se le quita la honra de que no sea un Dios, que no tenga poder. Tiene poder porque Sí. él dice que le dio toda autoridad a Jehová, le dio aquí en la Sí. tierra, dice. Entonces, Y entonces, ¿quién sería Jesús en este caso? ¿O es un Dios o ¿Es no el es Hijo de Dios? es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y ahí, como dice en Juan 1:1, es un Dios, Pero no el Dios todopoderoso. pero sí es Dios. Ajá, lo dice el registro bíblico. Entonces hay dos dioses. Sí, pero, Ah. o sea, pero no es el creador de... Porque por medio de Jesús, ya dice, vinieron a existir Sí. todas las demás O cosas. sea, ahí el Dios, el Padre creó todas las cosas y el Dios y Hijo Jesús colaboró con él. es, o sea, él colaboró, es Jesús creador. fue criado especialmente, directamente. Sí. Jesús fue el único que fue criado, dice el O sea, primogénito. Fíjese, por eso le digo, leer la Biblia y meditarla, ¿no? Sí, ahí está. Jehová creó un Dios A pequeño, Jesús. creó a otro eso Dios. no. Jesús fue su hijo, ¿no? Pero vamos a lo que estamos platicando. Como la gente le dice, Jesús es Dios y todo eso, pues ok, sí, está bien. Jesús es un Dios, tiene mucho poder, pero Jesús es el Hijo de Jehová. Pero entonces la pregunta sería aquí, ¿los testigos de Jehová creen que hay dos dioses? Mire, Jehová es el Dios, el creador de todas las cosas, Sí. pero acuérdense que el título Dios, Dios es un título. Sí. Entonces, Jehová es el creador de todas las cosas. El registro bíblico que dice que pasó el tiempo después de que Adán y Eva pecaron, Sí. entonces dice que por medio de su Espíritu Santo lo transfirió a una mujer que llenó los requisitos aquí en la tierra, nació, creció y sin cometer un error o pecado, La Biblia le llama pecado. ajá, lo llevaron a la ejecución. ¿Para qué? Para demostrar, Jesús demostró que lo que Adán pudo haber rescatado, no pudo haber sucumbido a lo que cayó. Entonces, a pesar de lo que la gente haga con las personas, puede mantenerse íntegra, y él lo demostró. Le quitaron la vida. ¿Por qué dice el registro bíblico? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerza fe en él, dice, no sea destruido, sino tenga vida eterna. Entonces, ya se pagó una vida por la de usted, por la de nosotros y por la de todo el mundo. Pero hay una diferencia. Nuevamente, aquí lo que se pagó es para las personas así como usted, que reconozcan, ¿sí? Que tengan un corazón humilde, Sí. ¿sí?
que vean que especialmente lo que dice la Biblia es la verdad. Nosotros no le vamos a decir algo que no esté en la Biblia, no. Ay, sí, no. De nuestra cosecha nada, no. Y lo invitamos así como lo que estamos diciendo, por medio de una ayudada bíblica, es como la persona puede entender. Si yo quiero estudiar la Biblia sola, ¿no se puede? Sí, sí. Entonces, por eso le digo, yo me encontraría con esa encrucijada de que dice de Jehová que no hay dioses junto conmigo. Mire, y dice yo soy el creador de todas las cosas. Y después sale Cristo, que él también participó por en eso, la creación. ajá, por eso le digo, tendría que ser una ayudadita, ¿no? Entonces porque ya la Biblia no es suficiente. no, sí es suficiente, no. Pero vamos a lo como el caso del el eunuco. Si usted recuerda ese relato, dice que él estaba leyendo y le preguntan, oye, ¿en verdad sabes lo que estás leyendo? Y dijo, no, dice, ¿cómo voy a saberlo? A menos que alguien me lo explique. Entonces dice que alguien le ayudó y dice que más adelante caminaron y se vio agua. Dice, ahora sí, ¿qué impide que sea bautizado? Sí. Vámonos. Entonces, pero tenía el conocimiento, pero ya se hace alusión ahí de Jesús, ¿no? De que sí, hablaban de que cuando un cordero iba a llevar las de huella y todo, pues aquí no, él no sabía. Desde lo que le enseñó Felipe, le enseñó lo de la Biblia, lo que estaba escrito, le explicó lo que estaba en la Biblia. Si se da cuenta en ese pasaje, por eso también le digo. sí. Entonces, perdón. Oye, por eso nosotros, pero usted tiene esa bonita cualidad. Es corazón humilde, porque se requiere valor para. Entonces, nada más, o sea, lo que lo ayuda a uno, el estudio es a eso, a razonarlo y ver, como en este caso que estamos mencionando. Si él estaba leyendo y le pregunta a alguien, oye, pues, dice, ¿cómo voy a saber a menos que alguien me lo explique? Pero le explican y ahora sí entiende y caminan adelante. Dice, hay un versículo que dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Y él se la dará. Para leer la Biblia necesitamos sabiduría, pero dice que tiene que ser sabiduría de allá. Sí. Entonces, no es, si se da cuenta ahí, tenemos que ir a Dios y Dios nos da a entender la Biblia. Y también usted probablemente ya encontró que dice que cuando usted haga su oración, usted le pide a Jehová. Sí. Y luego dice, y luego cuando termina su oración dice, y en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Para que su oración sea escuchada. Dice, si no, entonces para que vean los beneficios que sí tiene. Mucha gente nos ha dicho, oiga, es que ustedes andan en todo el mundo y ustedes construyen salón, nosotros no. Si no fuera la obra de Jehová Dios, del Señor Jesucristo, no se habría hecho. Eso para mí no hace mucha diferencia o distinción, sino también ya los católicos están por todos lados. Pero los mormones también construyen templos por todos lados. El cristiano a lo que también voy, por todos lados construye. A lo que voy son más de casi 9 millones por todo el mundo, ¿verdad? Que están predicando el único mandato que dejó el Señor Jesucristo, predicar las buenas nuevas. Ahorita que le pregunta, digo, no estamos tirando, ¿verdad? Sí. A nadie. Si usted le pregunta a alguien, oye, pregúntale a un católico, oye, ¿cuál fue el tema de Dios, de Jesús? A ver qué le dice. Pregúntele a cualquiera que usted quiera, pregúntele, ¿cuál fue el tema principal de Jesús? ¿Usted sabe cuál? ¿Cuál fue? El reino de Dios. Tan solo en el Padre Nuestro, ahí lo dice. Okay. Y mire, lo que yo leo desde Mateo hasta Apocalipsis, el tema de Cristo y de los apóstoles es que nos arrepentamos de pecado y que nos convirtamos, dice Juan, venía preparando el camino para Cristo. Sí, claro. Le dijo, arrepentíos y convertíos, dice, ¿arrepentirnos de qué? Así es. Arrepentíos y convertidos, dice, a aquel que viene detrás de mí, dice, a Cristo Jesús. Uno se tiene que arrepentir de toda su maldad. Le digo, yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios de mis borracheras, de mis malas palabras, de todo lo malo que he hecho. Le pedí perdón a Dios porque dice que pidamos, que confesemos nuestros pecados, porque aquel que no confiesa su pecado, dice, se muere en su pecado. Entonces yo le pedí perdón a Dios y el tema de Cristo es que
es la salvación, que solo Él da salvación. El tema del Nuevo Testamento y los apóstoles fue que se conviertan a Cristo la gente, porque si no, pues no tenemos un Salvador, no tenemos un abogado, y que todos somos pecadores, dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos del reino de Dios, ¿verdad? Si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a entrar al reino de Dios. Por decir, en AA, por decir, hay mucha gente no necesita leer la Biblia para dejar, por decirlo así, un vicio, ¿verdad? Están en AA, he platicado con personas, pero nomás lo que se les quita que es el alcoholismo, ¿no? Sí. Pero siguen igual. O sea, si roban, pues roban, pero ya no toman. Sí. Si son asaltantes, pues son asaltantes, pero ya no toman. Sí. Pero aquí es lo que usted dijo, obedecer a Jehová Dios, ¿verdad? Sí. Obedecer, ese es uno de los principales, obedecer. Porque hay gente que no tiene ningún vicio, pero busca a Dios. Sí. ¿Verdad? Sí, fíjese, por ejemplo, yo lo que descubrí en la Biblia, que lo que significa la palabra evangelio, ¿no? El evangelio significa buenas nuevas. Ese es el significado literal, que hay buenas noticias, que Cristo vino a morir por los pecadores y que por medio de Él somos salvos, recibimos el perdón de Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Y entonces lo que predicaba Cristo, Pablo, un ejemplo, el apóstol Pablo, está en 1 Corintios 15, dice, yo les declaro, dice, 1 Corintios 15:1, dice, además yo les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual perseveran. Este es el evangelio, dice, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Es lo que dice Pablo, ¿no? Es más claro ni el agua. Ajá, dice, porque fíjense lo que les andaba enseñando él, ¿no? Dice, primeramente les enseño lo que asimismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, dice, ese es el Evangelio, que Cristo fue crucificado. Y lo mismo que le estamos comentando aquí, es lo mismo que le van a decir a usted aquí en China, en Japón, donde quiera, Sí. donde quiera, es lo mismo. El mismo mensaje, es más, mire, es esto que estamos haciendo aquí, es para que las personas que no tienen la oportunidad o tengan así, el deseo de querer tomar una literatura, que viven allá por 2000 pero están por aquí, la tomen. Sí. Pero lo mismo que estamos haciendo aquí, nuestros hermanos están en todo el país, están en Estados Unidos, están con eso. Sí, el chiste yo No le van a decir el tema del, como ahorita lo que usted dijo, de la Biblia, que es el reino de Dios, no le van a decir que es lo mismo lo que dijo. Eso que usted dijo ahorita del Evangelio, es la verdad. Por eso en el libro de Mateo 24:14 dice que las buenas nuevas del reino se van a predicar en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá. Así es, don. Y eso es lo que estamos haciendo. Mire, de hecho, nosotros estudiamos con personas que consumían la Biblia, con Sí. la que sea, para que vean que, porque yo antes tenía esa idea. Pero me van a dar estudio, pero con la mía, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque yo tenía otra idea de que, para mí que la arreglaron. ¿De dónde sacaron el nombre de Jehová? A ver, con la mía díganme. Ay, caray, no, pues sí. Bueno, vamos a estudiar el tema de los muertos. No, pues tenía como 100 preguntas, pero con mi Biblia, ¿eh? Con mi Biblia, porque para ustedes Sí. no sé cómo sea. Con esa, mire, empezamos. Solamente hay una palabra, tener humildad, como el que dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Porque buscaba una guía, o como dijo usted, Espíritu de Jehová, Espíritu de Jesús. Es todo. Pero muchos, como un compañero me comentó, no, a mí si no viene alguien a decirme Jesús, o un ángel, no, si a Jesús ya viene a matarlo, no le creyeron, imagínate. Sí. Asusta a la gente. Sí, la cuestión es que mucha gente no acepta lo que dice la Biblia. Dice, no, esto no puede ser. La gente le quiere hallar lógica a veces a la Biblia. La Biblia habla con mucha lógica, pero también habla con mucha ilógica, porque es la mente de Dios, no es nuestra mente. Mucha autoridad. Y esos versículos donde como que no nos parece, la gente no lo acepta.
pero dice Dios que mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces yo someto lo que dice Dios, mi mente la someto a lo que diga Dios, no lo que diga Dios a mi mente, porque entonces yo me hago un Dios a mi manera, ¿no? Y entonces como yo quiera hago a Dios capaz de esto, capaz del otro, o incapaz de esto o incapaz del otro. Pero si dice Dios que hizo tal cosa, y yo digo, no puede ser posible. No, Entonces mire, se pone a meditar nada más el hecho cómo estamos hechos nosotros mismos. Dice, al ser humano, si queda uno... dice Dios que nos hizo a su imagen y Sí. semejanza. Imagínense. Pero no, hombre, te quedas ver Imagínese. cada detallito que como seres humanos componemos. No, te quedas. Y fíjese que con este texto me dejaron callado, porque el que me daba estudio decía, no, es que no es lo mismo tener celo a seguir tus tradiciones. Pero a ver dónde dice. Ya, con este ya me dijo, no es, dice Romanos 10:3, dice,